Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lección de Biología y Geología. En esta clase vamos a hacer algo un poco diferente porque hemos terminado el tema 9 de las plantas y me gustaría hacer un resumen de todo el tema, ya que hemos tenido las vacaciones de por medio, de cara a pues repasar todo el tema y prepararnos para un test que haremos pues seguramente no la semana que viene, sino el lunes de la siguiente, que creo que es día 27. Os lo dejaré puesto en Moodle la fecha. Entonces, o aquí me parece que en la presentación. Para repasar todo el tema, yo siempre recomiendo el hacer esquemas. En biología y en geología y en ciencias naturales suele haber muchas clasificaciones, muchas palabras nuevas, muchos conceptos que conviene agrupar para saber a dónde pertenecen cada uno de ellos. Entonces, realizando un esquema, pues practicamos estas técnicas de estudio que nos pueden venir bien a la hora de repasar, y el esquema nos permite de un golpe de vista tener presente todo el contenido del tema, y eso nos va a aclarar las ideas. Entonces, hoy os he hecho un esquema en mi cuaderno que podéis hacerlo vosotros igual o lo podéis hacer a vuestro modo, pero la idea es practicar precisamente el elaborar un esquema. ¿En qué me he basado yo para hacerlo? Bueno, pues lo que he hecho ha sido seleccionar los puntos principales del tema. Como podéis ver, bueno, pues tenemos el título, tenemos los subapartados, que es el reino de las plantas, los órganos vegetales, tenemos también la nutrición por aquí, la relación y la reproducción. Son estos 5 puntos y cada uno de ellos pues tiene sus correspondientes subapartados. Bien. He utilizado un sistema de llaves y de puntos, también a veces guiones, para agrupar y separar cada uno pues, de las características o de los tipos. Para ello me he fijado bastante en aquellas palabras que vienen en negrita en el libro, porque son palabras importantes. Entonces la idea de hacer un esquema no consiste en hacer un resumen, en escribir mucho, sino sobre todo poner títulos, cabeceras, palabras clave que nos permitan luego recordar a qué se refiere esto. Es decir, cuando yo escribo aquí la palabra pluricelulares, entiendo que ya sabemos qué son los organismos pluricelulares, ya sabemos definir, ya sabemos qué significa cada uno de estos conceptos. Esto simplemente nos permite pues el saber que todas estas características pertenecen a este grupo y no olvidarnos ninguna de ellas. Y saber que aquí hay de decir 4, aquí tiene 2, aquí otras 2 que pertenecen a estos dos tipos, es decir, nos sirve para organizarnos. Así que sin más voy a pasar a ir repasando, explicando cada uno de estos puntos y viendo pues cómo se realiza el esquema. Voy a poner el rotulador por si tengo que apuntar algo. Entonces, bueno, el reino de las plantas, lo primero que hay que decir sobre él son las características principales. Yo siempre os recuerdo que hicimos una tabla un par de temas atrás donde se explicaban todas las características fundamentales de todos los reinos. Esa tabla hay que sabérsela muy bien. Entonces, si nos la sabemos bien, ya podemos decir que los organismos que pertenecen al reino de las plantas son todos organismos pluricelulares. Pluricelulares que tienen tejidos además. Sus tipos de células son células eucariotas vegetales. Todo el mundo tiene que saber ya cuáles son las células vegetales, que tienen cloroplastos, pared celular, una gran vacuola, etcétera. Tienen además el tipo de nutrición es autótrofa. Todos también tenéis que saber lo que significa. En concreto, las plantas realizan la fotosíntesis. Y luego otra característica que también nos dice el libro es que tienen una movilidad muy reducida. No pueden moverse libremente y viven fijas en el suelo las plantas. Entonces, estas serían las características principales del grupo.
El siguiente apartado sería la clasificación de las plantas. ¿Cómo clasificamos nosotros a los organismos dentro del reino de las plantas? Bueno, pues una clasificación muy sencilla es primero dividir las plantas que no tienen semillas y las plantas que sí que tienen semillas. Dentro de las plantas sin semillas, que son las más simples, tenemos los musgos y las hepáticas, que su característica principal es que no tienen vasos conductores. Son unas plantas muy sencillas, muy pequeñas, que necesitan ambientes siempre húmedos porque precisamente no tienen verdaderas raíces, no tienen verdaderas hojas y no tienen estos vasos conductores que les permiten transportar las sustancias. Dentro de las plantas sin semillas tenemos también los helechos, que estas plantas ya sí que tienen vasos conductores, son más complejas, tienen hojas, tienen raíces, entonces son más complejas que los musgos y las hepáticas. Por último tenemos las plantas con semillas, también llamadas, aquí me ha faltado de poner el cierre del paréntesis, las plantas con semillas que también se llaman espermafitas. Dentro de las espermafitas encontramos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas no tienen fruto, son las coníferas, tienen piñas, y las angiospermas sí que tienen fruto que protege a estas semillas. Entonces, si queréis, yo no lo he puesto, pero si os hace falta, pues podéis apuntaros aquí un ejemplo. ¿De acuerdo? Podéis poner vuestras notas, completarlo con aquellas palabras que os ayuden a recordar. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces acordándonos de un ejemplo, poniendo aquí pino o poniendo coníferas o piñas, entonces ya tenemos la idea visual de qué aspecto tiene una gimnosperma y podemos decir mejor sus características, recordar mejor las características. Bien, para terminar este punto, el libro nos habla de la importancia de las plantas en la biosfera. Entonces tiene 4 puntos importantes. El primero de todo es que las plantas, al realizar la fotosíntesis, producen oxígeno, que liberan a la atmósfera, y esto es importante para todos los seres vivos, o la mayoría de ellos, porque sin estos organismos fotosintéticos no habría oxígeno en la atmósfera. El oxígeno libre en la atmósfera es producido por estos organismos. Luego, además, absorben dióxido de carbono. Esto lo realizan y necesitan absorber dióxido de carbono para fabricar su propia materia orgánica. Y luego, gracias a esta absorción, regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto es importante porque, yo me he puesto esta flechita para abajo, reducen efecto invernadero. Y entonces, si uno sabe ya qué es el efecto invernadero, pues va a pensar en el calentamiento global y que las plantas eliminan el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. También son muy importantes los organismos fotosintéticos, las plantas en concreto, porque son la base de la cadena alimentaria de los ecosistemas terrestres. Entonces, podemos pensar en un ecosistema como un valle, un bosque, un río, donde si no hubiese plantas, si no hubiese organismos fotosintéticos que producen materia orgánica, luego no habría herbívoros que se comiesen esas plantas, ni habría carnívoros que se comen a los herbívoros y así sucesivamente. Es decir, sin estos organismos no puede haber luego otros heterótrofos como los animales o los hongos. Y luego, la última de todas las puntos importantes que presentan las plantas es que reducen la erosión del suelo. Como hemos dicho, las plantas viven fijas al sustrato y con sus raíces no solamente se mantienen ellas, sino que mantienen el suelo agrupado. Se evita que se deshaga y que se pierda el suelo por la erosión de la lluvia, el viento, etc. A continuación tenemos los órganos vegetales. Hay 3 órganos vegetales fundamentales. No todas las plantas tienen órganos, ya hemos dicho que los musgos y hepáticas son tan simples que carecen de verdaderas raíces, tallos y hojas, pero el resto de grupos sí que tienen estos órganos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si os dais cuenta, de cada uno de ellos se nos dice las partes que lo componen y la función que desempeñan dentro de la planta. Entonces, pues todas siguen el mismo esquema y es fácil de visualizar o de recordar. La raíz.
¿Qué partes importantes tiene la raíz? Bueno, pues tiene una raíz principal, central, luego tiene unas raíces secundarias y unos pelos absorbentes, que son los que van a permitir absorber el agua y las sales minerales, y una cofia en el extremo de la raíz que es más resistente y que protege al resto de la raíz y le permite excavar en la tierra. ¿Qué función tiene la raíz? Bueno, pues son tres funciones principales. Una es absorber agua y sales minerales del suelo, gracias a estos pelos absorbentes. También fija la planta al terreno y puede acumular sustancias de reserva. Un ejemplo de ello es la zanahoria, os lo podéis apuntar aquí, que es una raíz que almacena sustancias de reserva. Luego tenemos el tallo. El tallo tiene una serie de partes. Tiene un nudo, que todo el mundo tiene que saber qué es un nudo. La zona del tallo entre un nudo y otro se llama entrenudos, muy sencillo. Luego tiene unas yemas axilares de las que van a partir otros brotes, otras ramas, hojas que hacen crecer a la planta en grosor, en anchura. Y la yema apical o yema terminal que estaría en la parte última del tallo y que permite a la planta que crezca en altura, verticalmente. Luego tenemos las funciones del tallo. El tallo también tiene tres funciones. Una de ellas es que permite el transporte de sustancias a través del tallo, porque el tallo está atravesado o contiene vasos conductores que transportan sustancias. Otra función muy importante es que sirve de soporte para la planta y la mantiene erguida. Sin este tallo, pues estas hojas no tendrían donde sujetarse, bastante obvio. Y algunos tallos están modificados para acumular sustancias de reserva. Un ejemplo de ello serían los tubérculos, como la patata. Os lo podéis apuntar por aquí también. El último órgano serían las hojas. ¿Qué partes tiene la hoja? Tiene tres partes importantes. Uno es la vaina, la parte del tallo que conectaría con la hoja. Luego tenemos el peciolo, que sería, o el pecíolo, que une la vaina con el resto de la hoja. Y luego tenemos lo que todo el mundo entiende por hoja, que es el limbo. Es esa parte aplanada y ancha que constituye pues, la parte principal de la hoja. Dentro del limbo podemos diferenciar el borde de la hoja, el haz, el embés, que es la parte de abajo, el haz la de arriba, o la que está más expuesta al sol, los nervios y el ápice, que sería la punta, el extremo de la hoja. Recordad que hicimos una actividad donde había que dibujar la hoja y poner sus partes. Bueno, pues esto es importante. ¿Qué función representa o tiene la hoja? Esto no aparece aquí en el libro, en este apartado, pero como ya hemos visto la nutrición, ya podríamos completarlo y añadir que gracias a las hojas se realiza la fotosíntesis, porque tiene muchos cloroplastos, sus células, y también realizan el intercambio de gases, gracias a los estomas. Entonces, esto lo podemos añadir porque ya nos lo sabemos. Vamos con el siguiente punto, que es la nutrición. La nutrición también es una de las tres funciones vitales, la realizan las plantas y para realizarla siguen 5 pasos que son importantes. Voy a cambiar a un marcador, que esto también lo podéis hacer vosotros. Además, este esquema, las palabras que sean más importantes o que sean más difíciles, podéis subrayarlas con colores, pues dándoles más importancia a unas y menos a otras. Entonces, la absorción es el primer proceso. ¿En qué consiste? En absorber, en tomar el agua y las sales minerales del suelo a través de las raíces, en concreto de los pelos absorbentes. Este agua y sales minerales que una vez dentro de la planta, esta mezcla es lo que se conoce como savia bruta. Entonces, por ejemplo, yo puedo subrayar savia bruta. Daos cuenta, fijaos que savia se escribe con V, que no es de saber, de sabiduría o de sabores, sino que eso se escribe con B. Esta savia se escribe con V. Bien, luego tenemos el transporte, que sería el segundo paso. El transporte se realiza en el tallo principalmente a través de una serie de vasos conductores
que pueden ser de dos tipos. Pueden ser vasos leñosos, que constituyen el xilema, y que transportan la savia bruta. ¿Veis? Aquí me había equivocado y había puesto ya la B. Savia bruta. Este transporte lleva la savia bruta precisamente desde las raíces donde se absorben hasta las hojas, que es donde se va a realizar la fotosíntesis. El otro grupo de vasos conductores son los vasos liberianos, que constituyen, todos ellos, es lo que se le llama el floema, es el sistema de vasos liberianos. Estos vasos transportan la savia elaborada, que es, una vez que se ha realizado la fotosíntesis, se transforma la savia bruta en savia elaborada, y este proceso tiene lugar en las hojas. Luego, los nutrientes que se han obtenido, la savia elaborada, tiene que ir desde las hojas donde se ha fabricado hasta el resto de la planta, es decir, a todas las células de la planta, porque van a necesitar los azúcares que se han obtenido mediante la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Luego tendríamos el siguiente paso, que es la fotosíntesis, que es el proceso principal, por así decirlo. Tiene lugar en los cloroplastos de las células. Los cloroplastos ya sabéis que son unos orgánulos que tienen un pigmento que se llama clorofila y que reacciona ante la luz. Entonces, las hojas de las plantas, en todas las zonas verdes, pero en concreto las hojas, están preparadas para tener muchos cloroplastos y están especializados en realizar la fotosíntesis. Entonces, ¿en qué consiste la fotosíntesis? Bueno, pues yo aquí os he puesto esta formulita que sirve de resumen. Si se tiene claro esta fórmula, uno se acuerda siempre ya de en qué consiste la fotosíntesis. Pues consiste en que el agua con el dióxido de carbono que se absorbe de la atmósfera llega a los cloroplastos, y en los cloroplastos la clorofila recoge la luz solar, y con todo esto se transforma este agua y dióxido de carbono en materia orgánica y se libera oxígeno. Esto es importante, la fotosíntesis produce materia orgánica y oxígeno, que luego veremos que se escapará hacia la atmósfera. El siguiente proceso es la respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias. Las mitocondrias sabéis que están en todas las células eucariotas. Luego todos los animales y todas las plantas tienen mitocondrias y realizan la respiración celular. ¿En qué consiste la respiración? En que la materia orgánica que hemos obtenido de aquí y el oxígeno, ¿de acuerdo?, tienen que absorber oxígeno, se queman en las mitocondrias para obtener energía, dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, esto es el proceso que tiene lugar en las mitocondrias. Se quema la materia orgánica, para que se queme hace falta oxígeno, y al quemar la materia orgánica se obtiene calor, se obtiene energía, y además se desprende vapores que son dióxido de carbono y agua, que irán también a la atmósfera. Entonces, si os dais cuenta, es un poco la reacción contraria, ¿vale? Es como esta, pero en el sentido inverso. Otra cosa importante que hay que dejar claro es que la respiración celular se lleva a cabo durante todo el día y la noche. Nosotros no paramos de respirar, pues las plantas tampoco, 24 horas al día. Sin embargo, la fotosíntesis es un proceso que solo tiene lugar cuando hay luz solar, porque hace falta luz, entonces solamente se puede realizar durante el día. Por último, el último paso sería el intercambio gaseoso. Todos estos gases que entran y que salen de la hoja, de la planta, se realiza gracias a los estomas. Los estomas son unos poros que se encuentran sobre todo en el envés de las hojas, y que se pueden abrir y cerrar para regular el paso de estos gases. Entonces, durante la fotosíntesis entra dentro de la planta dióxido de carbono, ¿vale? Y se expulsa hacia afuera el oxígeno. Mientras se produce la respiración celular, ocurre lo contrario. Lo que hace la planta es tomar oxígeno de la atmósfera y expulsa dióxido de carbono y vapor de agua, ¿vale? Entonces esto nos tiene que quedar muy, muy claro. El siguiente paso, la siguiente función vital es la relación.
He dicho que no hace falta escribir mucho texto, pero me parece importante recordar la definición de relación porque muchas veces se nos olvida. ¿Qué es la relación? Es la capacidad de captar estímulos y reaccionar ante ellos emitiendo una respuesta. Lo tenéis en el libro. Las plantas no tienen sistema nervioso, no pueden moverse libremente, pero sí que tienen la capacidad de detectar estímulos como la luz, la temperatura, la sal, la humedad, etcétera. Pueden reaccionar ante estos estímulos. ¿Cómo reaccionan? Bueno, pues con unos movimientos un poco especiales, muy sutiles. No pueden salir corriendo como un animal, sino que realizan pequeños movimientos. Estos movimientos se clasifican en dos tipos. Uno son los tropismos y otros son las nastias. Los tropismos son cambios permanentes, por eso os lo pongo porque es importante. Es decir, una vez que cesa el estímulo, los cambios que se han producido, porque suelen ser cambios de crecimiento, permanecen, se quedan fijos. ¿De acuerdo? Si el estímulo cambia, entonces lo que puede hacer es que el nuevo crecimiento lleve la dirección pues, que se requiere en ese momento, ¿no? Dependiendo de los estímulos. ¿Qué tipos hay? El libro nos da 4. Fototropismo, que sería el cambio permanente de crecimiento dependiendo de la luz, el estímulo es la luz. Luego habrá un fototropismo positivo, es decir, el tallo va a crecer en dirección hacia la luz y las raíces van a tener un fototropismo negativo, es decir, van a crecer hacia la ausencia de luz. Lo mismo el geotropismo, lo que pasa que el estímulo en este caso es la gravedad. El tallo tiene geotropismo negativo, crece contra la gravedad, las raíces un geotropismo positivo a favor de la gravedad. El hidrotropismo, pues el estímulo es el agua, las raíces van a crecer hacia donde hay agua. Y el tigmotropismo es el estímulo es el contacto con objetos sólidos. Entonces muchas plantas tienen este movimiento que les permite enrollarse y trepar cuando detectan pues, un objeto sólido. Y luego tenemos las nastias. Las nastias son movimientos temporales, es decir, se mueven hacia el estímulo o en contra del estímulo, se mueven dependiendo del estímulo. Cuando el estímulo cesa, entonces el movimiento se detiene. ¿Vale? Eso es importante. Se detiene y vuelve a su posición original. Ejemplos de esto tenemos las fotonastias, que el estímulo es la luz, como el girasol sería el ejemplo, lo podréis apuntar por aquí para acordaros. Las quimionastias, que reaccionan ante sustancias químicas. Las termonastias ante temperaturas y las sismonastias hacia el contacto de un objeto físico. El ejemplo que poníamos era el de la planta carnívora que la tocabas y se cerraba como una trampa. Entonces, cuando ha terminado ese proceso, vuelve a su posición original. Y el último punto de todos es la reproducción. Dentro de la reproducción tenemos dos tipos, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Todo el mundo tiene que saber cuál es la diferencia y en qué consiste cada una de ellas. Lo podéis anotar también si os hace falta. La reproducción asexual solamente se necesita un progenitor y no hacen falta ninguna célula especial, por lo tanto es muy sencilla y muy rápida, pero no produce variabilidad, es decir, todos los organismos son iguales. Las plantas, la mayoría de ellas tienen reproducción asexual. Por ejemplo, se puede cortar un tallo de una planta y ponerla en una maceta y tenemos una planta nueva que es idéntica a la anterior. Reproducción por esquejes no todas las plantas lo tienen, pero muchas de ellas sí. Otras plantas se reproducen de manera sexual por el crecimiento vegetativo o reproducción vegetativa y que utilizan tallos modificados para poder reproducirse. Entonces, tenemos en el libro 4 ejemplos de reproducción vegetativa. Los estolones, que son típicos de las fresas, los tubérculos, como las patatas, los bulbos, como las cebollas, y los rizomas, pues como la menta, por ejemplo. ¿Qué los diferencia? Yo aquí he añadido que el tubérculos, bulbos y rizomas son tallos subterráneos. Sin embargo, los estolones son tallos aéreos que van paralelos a la superficie. Y estos van, sin embargo, por dentro. Entonces es un ejemplo, ¿no?
para poder distinguirlos, ¿vale? Un detalle. Luego tenemos la reproducción sexual. La reproducción sexual hacen falta dos progenitores que cada uno de ellos produce células sexuales, uno va a ser masculino y otro células femeninas. Cuando se unen los dos gametos o células sexuales, se produce la fecundación y se da lugar a un nuevo individuo. Este individuo tiene la ventaja o la característica de que no es exactamente igual al resto de hermanos ni a los padres. Se parecen porque heredan muchas características, pero la mezcla, la combinación no es igual, lo cual produce variabilidad. Vamos a distinguir entre la reproducción sexual de las plantas sin semilla y la de las plantas con semilla. Dentro de estas tenemos los musgos y las hepáticas que se reproducen por esporas en cápsulas. ¿De acuerdo? La unión de los gametos va a dar lugar a esporas que se acumulan en cápsulas y cuando llega la época adecuada estas esporas son liberadas. Los helechos son bastante parecidos, también producen esporas, pero estas se guardan, se almacenan en unas esferas llamadas soros, que están en el envés de los frondes. Y lo mismo, cuando llega la época adecuada, estas esporas se liberan. Luego tenemos la reproducción sexual de las plantas con semilla. Dentro de estas tenemos varios pasos o varios puntos. El primero de todos es las partes de la flor. Estas plantas con semilla tienen una estructura llamada flor y que sirve para o es donde se encuentran los órganos reproductores. Ya lo hemos estado explicando en detalle. Las partes de la flor, ¿cuáles son? Bueno, pues la corola, que está constituida por los pétalos, el cáliz, que está constituida por los sépalos. Esto sería o constituye la envoltura floral. Tenemos también el pedúnculo, que une la flor al tallo, el estambre, que sería el órgano reproductor masculino, y que está formado por la antera, que es esa pequeña capsulita que se une a la flor por el filamento. Y el órgano reproductivo femenino es el pistilo. Y el pistilo tiene una serie de partes que son el estigma, la parte de arriba. Como tiene forma de botella, bueno, pues eso, la boca de la botella sería el estigma, el cuello de la botella es el estilo, la parte ensanchada es el ovario y dentro del ovario estarían los óvulos. ¿Vale? Esto serían las partes de la flor. Luego tenemos también la polinización. ¿Qué es la polinización? Es el paso o la transferencia del polen producido en las anteras hasta el estigma del pistilo. ¿De acuerdo? Esta polinización puede llevarse de transporte por el viento o bien por animales como las abejas. El siguiente paso es la fertilización. La fertilización, que aquí no aparece la tilde. Fertilización. La fertilización también le explicamos todos los pasos para destacar, bueno, pues el polen llega al estigma y cuando se deposita en el estigma desarrolla un tubo polínico que recorre todo el estilo hasta el ovario. A través del tubo polínico pasan las células sexuales masculinas hasta fecundar el óvulo. Una vez que el óvulo se ha fecundado, que he puesto fertilización, pero realmente tenía que haber puesto, perdón, fecundación, que esto viene fertilización del inglés. Fecundación. ¿Vale? Entonces, cuando se produce la fecundación del óvulo, decía, este óvulo se transforma en la semilla. La semilla está compuesta por un embrión, que es como la planta bebé, por así decirlo, una cubierta que lo protege y un relleno de sustancias de reserva que se llama albumen. ¿Vale? Esas serían las partes de la semilla. Luego, las plantas angiospermas, además de semillas, tienen también frutos. ¿Qué es esto del fruto? Bueno, pues una estructura que da protección a la semilla y favorece su dispersión. Ya lo vimos que hay distintos tipos de frutos, pero que en general pues suelen ser carnosos, dulces, se lo comen los animales y con los excrementos depositan las semillas pues lejos de la planta progenitora. Y el último paso de todo sería la germinación. La germinación ya vimos, bueno, pues que la semilla
¿verdad? Cuando se entierra, las condiciones son buenas de temperatura y humedad, pues germina, ¿no? Se desarrolla una pequeña radícula y un pequeño brote que sería el tallo. Estos brotes van a desarrollar una serie de hojas muy pequeñitas que se llaman cotiledones y que le va a permitir hacer la fotosíntesis mientras la planta se desarrolla y da lugar a verdaderos tallos y hojas ya grandes, hojas verdaderas. Bueno, pues os he apuntado aquí la palabra cotiledones porque es la más característica y que nos ayuda a recordar todo este proceso que hay que comprender. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto sería el repaso del tema. Creo que ha quedado un poquitín largo, pero bueno, es que tiene muchos apartados. Entonces, espero que hagáis en el cuaderno un esquema similar al que yo os he propuesto, no tiene que ser igual, pero que os ayude a repasar. Y además, esto lo siento mucho, pero os voy a proponer 4 ejercicios que los tenéis en la página 156 del libro. ¿Vale? Son el 23, el 25, el 26 y el 27, que también son de repaso del tema. Entonces, como siempre, los hacéis en el cuaderno, tenéis de plazo pues hasta el próximo miércoles, una semana, y ese día yo subiré las respuestas a Moodle. Entonces, vosotros podéis corregirlo, luego intentad hacerlo antes, no solamente copiéis la respuesta correcta, es mejor que lo intentéis y vosotros corrijáis las respuestas después. Y lo que os decía, el lunes 27 de abril haremos un test similar al que hicimos la otra vez, pero bueno, pues esta vez seguramente deje un poquito menos de tiempo para que sea, ya sabemos cómo funciona y yo vi que la mayor parte de vosotros pues contestó las preguntas en poco tiempo, entonces dejaré pues igual media hora en lugar de 40 minutos. Y eso, y junto con el examen, esta vez no hace falta que entreguéis el cuaderno, ¿vale? Porque hace muy poco que me lo habéis dado y no hemos hecho muchos ejercicios. Entonces la idea es que cuando veamos el tema siguiente, en ese momento ya os pediré el cuaderno que incluirá también estos ejercicios últimos y el esquema. ¿De acuerdo? Pues espero que os haya gustado la clase, que hayáis aprendido mucho. Si tenéis dudas, como siempre, me escribís por Moodle, por el correo electrónico. Podéis suscribiros al canal de YouTube. Podéis darle a like si queréis, comentar qué os ha parecido el vídeo. Y sin más, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.